Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Vamos a dar inicio entonces a la clase correspondiente a la unidad 1 de la asignatura Sistemas de Control 2. En esta oportunidad vamos a trabajar con la introducción a los sistemas de control en tiempo discreto. Ustedes en Sistemas de Control 1 tuvieron la oportunidad de trabajar con sistemas de control en tiempo analógico. ¿Ok? Por eso ustedes aquí en esta asignatura que vamos a estar cursando este semestre van a encontrar tal vez ciertas analogías o que vamos a tratar algunos métodos que ya ustedes conocen. Pero en esta oportunidad vamos a ver que el tipo de señal con la que estemos trabajando es la que va a marcar la pauta o la diferencia con lo que ya conocemos. Vamos a hacer un breve repaso entonces de qué es un sistema de control para poder llegar al concepto de sistemas de control en tiempo discreto. Ok, un sistema dice allí que es un ordenamiento de componentes físicos unidos o relacionados de tal manera que forman una entidad o un todo. Es decir, vamos a tomar, por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes ya han visto electrónica o circuitos. Si yo tomo un circuito compuesto por resistencias, condensadores, bobinas, y obviamente están relacionados a través de voltajes o corriente, yo puedo decir que allí hay un sistema. Es decir, cualquier conjunto de componentes que estén relacionados de alguna manera, podemos decir que son un sistema. Ahora bien, ¿qué es un control? Dice que el control consiste en regular, dirigir o mandar para realizar una acción. O sea, tomar el control de algo, que es algo que en lo personal a mí me encanta, ¿ok? Te permite a ti tomar decisiones en función, en caso de la materia de la que estamos trabajando, de las variables involucradas. Por ejemplo, si sigo con el ejemplo de un circuito, pero vamos a hablar en este caso de un amplificador. Si yo tengo un transistor compuesto con sus resistencias en la base, en el emisor, en el colector, que quiero que amplifique cierta señal de entrada, nosotros vamos a medir esa señal de entrada y en función de la magnitud que yo quiera que haya en la salida de amplificación, se toma una decisión para regular el voltaje que hay en ese circuito y poder obtener en la salida una señal amplificada. Pero fíjense que en este caso la decisión la está tomando el diseñador, quien está haciendo el circuito. En ese caso, la persona que está diseñando y tomando esas decisiones es quien está haciendo el control de lo que quiere tomar. Un ejemplo muy básico es, por ejemplo, el control de la temperatura en una habitación. Si nosotros tenemos un aire acondicionado instalado y decimos, oye, hay mucho frío, tomamos el control y con el mismo subimos la temperatura hasta alcanzar una temperatura ambiente o una temperatura que nos dé el calor que deseamos. En ese caso, fíjense que la persona, haciendo uso del control, toma una decisión y manda a realizar una acción. Y esa acción es hacer que el aire acondicionado genere una temperatura mayor o viceversa si tenemos calor, ¿ok? Bajamos la temperatura hasta cierto punto donde haya más frío. Entonces observen que estoy hablando de dispositivo y estoy hablando de señales como voltaje, corriente y en el último ejemplo les coloqué temperatura. Esos elementos que yo acabo de nombrar son variables. ¿Por qué son variables? Porque son elementos que cambian de valor en función de una decisión que se toma a través de un control, para llevar a cabo un control, perdón. Entonces el sistema de control se dice que es ese ordenamiento de componentes físicos unidos relacionados de tal manera que pueden dirigir o regular al mismo sistema o a otro. Por ejemplo, yo estaba hablando de un sistema de temperatura en una habitación, pero de pronto esa temperatura no es de una habitación, sino que es de algún otro componente que necesita funcionar en función de la temperatura y ya yo estaría conectándolo con otro sistema.
¿ok? O sea, quiere decir que las variables pueden ser de entrada y de salida y va a permitir afectar, mandar o cambiar algo dentro de lo que está sucediendo. Entonces, en ingeniería de control, un sistema de control es aquel cuya función es dirigir o regular dinámica o activamente. ¿Ok? Entonces, como les decía hace unos minutos, en un sistema de control hay una entrada, es el estímulo o la excitación del mandato aplicado a ese sistema de control. Por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, entonces tendríamos la señal que se envía a la tarjeta electrónica del aire acondicionado para que haya un movimiento, ahorita les voy a explicar cómo, de que esa temperatura aumente o disminuya. Y la salida es la respuesta real que se obtiene de un sistema de control, que puede ser o no igual a la respuesta explícita especificada. ¿Qué quiero decir esto? Que de repente yo digo, bueno, yo quiero tener ahorita en la habitación 17 grados centígrados, ¿ok? Pero la salida de pronto va a ser 17,5, 16,9, porque sabemos que la temperatura ambiente influye y pocas veces la salida es exacta. Nosotros en sistema de control, y ustedes lo deben haber visto en control 1, hablamos de puntos de referencia. El punto de referencia es mi valor ideal, el valor ideal que debe tener una variable. Cuando yo digo, por ejemplo, que en una habitación el valor ideal es de 16 grados centígrados para estar lo suficientemente fresco, entonces ese es mi punto de referencia. Pero la salida siempre va a ser 16,9, 17,2, algo, siempre va a haber lo que se conoce como un margen de error, que eso ya también ustedes lo vieron en control 1, ese concepto. ¿Ok? Y tenemos otro concepto que es el de calibrar, tal vez lo han escuchado en otra parte, que significa establecer o restablecer la relación entrada y salida para obtener una exactitud deseada en el sistema. Que eso es lo que por lo general se hace en los sistemas de lazo cerrado. Se compara la entrada con la salida, ¿verdad? Se ve cuál es el error o el pequeño error que puede existir, 16,9, 17,2, y se hace una acción para poder llevar la variable a el valor del punto de referencia exacto que nosotros queremos. Entonces, en los sistemas de control siempre vamos a tener variables de entrada, variables de salida y proceso, ¿ok? Fíjense que se los estoy diciendo en plural porque no necesariamente voy a tener una entrada, una salida. Claro, en el ejemplo que les estoy dando de la temperatura en una habitación, pues yo podría decir que es un proceso único con una sola entrada, ¿verdad? Y una sola salida. Pero en la realidad, en la práctica, cuando me voy a la industria o incluso con algunas cosas en nuestro hogar, podemos ver que en realidad los sistemas de control pueden tener muchas entradas y muchas salidas. Entonces tienen allí un ejemplo de un sistema de control, un funcionamiento de una fundición, ¿ok? Donde vienen unas piezas, digamos que esas piezas son de aluminio, por ejemplo, hay un 80% de piezas de un lado, 20% de residuos, la planta de tratamiento de residuos, eso se mezcla, la planta la trata y lo que vamos a obtener de salida es la materia prima. Sin embargo, fíjense que aquí yo estoy hablando de un sistema analógico. Los sistemas de control digital nacen de la necesidad de la automatización. Cuando nace la automatización, empieza la digitalización de los procesos. ¿Ok? Porque ¿qué pasaba antes? En un sistema de fundición estaba una persona que estaba viendo si se estaba de verdad fundiendo el material, si los residuos eran los correctos, los pesaba, los agregaba al tanque, encendía tal vez algún motor, pero fíjense que estaba la mano del hombre moviéndolo todo y observando que la materia prima se diera. Cuando todo este proceso terminaba, esa persona se encarga de cerrar todo manualmente. ¿Ok? Entonces, ese proceso es analógico porque ahí no había ni una computadora ni un dispositivo digital que se encargara
de leer de alguna manera qué estaba pasando de manera digital estas lecturas, y ahorita le explico cómo, para poder automáticamente hacer de que todo fluyera, que todo empezara y terminara en su momento sin necesidad de que una persona estuviese allí haciendo el control del sistema o tomando decisiones de que si estaba muy caliente lo apago, si está muy frío lo vuelvo a encender, cosas como esa. Entonces, cuando se pasa a lo que son los sistemas digitales, ya no solamente vamos a hablar de señal analógica. Fíjense, cuando yo les doy el ejemplo de un circuito amplificador y hablo de voltaje y hablo de corriente como los que vemos en electrónica o en circuitos, estoy hablando de señales analógicas, son señales que son continuas en el tiempo, ¿ok? Que dependen de los valores de una variable que es independiente del tiempo. Esa señal se conoce como señal continua y aquí en la materia es importante que ustedes estén conscientes de eso. Luego tenemos lo que va a ser nuevo para ustedes en este caso, la señal discreta en el tiempo, que son datos muestreados o digitales que se definen en unos instantes discretos de tiempo. ¿Okay? Ahorita más adelante les voy a explicar cómo se realiza el muestreo de una señal. Entonces, en función de que nosotros tenemos señales de tipo analógicas y señales de tipo discretas o digitales, porque para nosotros discreta y digital más adelante va a ser lo mismo, vamos a tener dos tipos de sistemas de control. El sistema de control analógico, que son controles continuos en el tiempo y contienen y procesan únicamente señales y componentes continuos en el tiempo. ¿Ok? Son totalmente analógicos. Y los sistemas de control digital o discreto, que son sistemas que contienen en el tiempo datos muestreados. Tienen señales, componentes discretos en uno o más puntos del sistema. Cuando yo digo que tiene componentes discretos y señales en uno o más puntos del sistema, es porque los sistemas de control contienen señales analógicas y contienen señales discretas. Se presentan las dos. Ya en unos minutos les digo el por qué. Entonces, fíjense, en los sistemas de controles analógicos y digitales, como les decía, contienen y procesan, las analógicos solamente procesan señales analógicas. Los discretos los contienen los dos. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hablar de una conversión de analógica a digital cuando estoy tomando una variable de entrada, y vamos a hablar de una conversión de digital a analógica cuando voy a hablar de una señal de salida. Entonces, por eso, ustedes van a poder notar que en los sistemas de controles discretos están las dos señales. Porque vamos a suponer que yo quiero automatizar el control de temperatura de mi habitación. Eso ahorita con inteligencia artificial o desde hace mucho tiempo hay algo que se llama domótica, que los invito a que lo lean. Coloco un dispositivo digital que lo voy a programar para que él maneje el termostato de mi aire acondicionado. Entonces, la señal de entrada es la temperatura que cuando se compara internamente, automáticamente, con lo que tengo programado, va a decidir si es muy alto o muy bajo. Pero eso no es que se tomó la temperatura y se mandó para el controlador, no, porque la temperatura es un valor analógico y los controladores inteligentes leen y comprenden, son señales digitales, ¿ok? Es decir, ellos entienden números binarios, lo que deben haber visto en lógica o lo que deben haber visto en digitales, los que ya vieron digitales. Entonces va a involucrarse un proceso que les voy a explicar más adelante en lo que vamos a hacer esa conversión de analógica a digital. El valor llega digital a ese controlador inteligente de aire y dice hay mucho calor, manda una señal digital con la instrucción baja la temperatura. Esa señal digital, ok, que también es una cadena de bits, va a convertirse ahora de digital a analógico, porque el termostato, lo que genera la temperatura, el calor o el frío, también es analógico, ok. Entonces, cuando ustedes observan o hacen un paseo por todo lo que les acabo de explicar, voy a encontrarme que entro con una señal analógica, convierto a digital para que el controlador
traduzca de forma automatizada, el controlador vuelve a mandar una digital y lo va a convertir en analógico para que el dispositivo que tiene que tomar la acción, en este caso de bajar la temperatura, es analógica. Todo ese sistema es un sistema de control discreto o digital. ¿Entendido? Entonces aquí ustedes pueden observar un ejemplo de un sistema de control analógico, ¿ok? Este es un robot que usa un proceso de reconocimiento de patrones, pero ustedes pueden ver que allí lo que hay es a la antigua, una cámara de televisión, ahorita tenemos cámara web, en el caso, pero en este caso era viejo, una cámara de televisión, donde por un circuito cerrado había una persona mirando lo que estaba pasando, hay unos dispositivos de entrada y salida. Sí hay aquí un controlador, pero este controlador es analógico, ¿ok? Genera una fuente de corriente, la corriente es analógica, llega al motor, que es lo que aquí dice, se conoce como actuador, y hace que el brazo robótico, ¿ok? Haga su función. En cambio, en la actualidad, nosotros no tenemos ninguna cámara ni ninguna persona viendo, sino que aquí tienen un modelo como lo que les acabo de explicar, un control de temperatura. Ok, en este caso tenemos un horno eléctrico que tiene un calefactor. Observen, ok, que hay un termómetro. El termómetro se conecta con un convertidor de analógico a digital, o sea, está convirtiendo la variable temperatura que es analógica a digital. Hay aquí una interfase que más adelante le voy a explicar cómo está compuesta, que envía ese valor a la computadora. Esta computadora está programada para decidir, verificar si está muy alta la temperatura que debe hacer y si está muy baja. Cuando la computadora, según su programación, toma la decisión de lo que se debe hacer con el calefactor, envía a través de una interfase la acción a tomar, ¿verdad? Bájale el fuego al calefactor o súbeselo, pasa por un amplificador, luego le voy a explicar para qué es esto, el relevador, y aquí automáticamente, bueno, el calefactor va a aumentar o a disminuir la llama. Observen entonces que ya aquí sí puedo hablar de que tengo una conversión de analógica a digital y de digital a analógica. Entonces, pregunta del examen muy importante es: sistema de adquisición de datos y sistema de distribución de datos son las partes en que, digamos, se divide cómo se lleva a cabo un sistema de control discreto. La parte del sistema de adquisición de datos es el proceso que se realiza para convertir la señal o las señales de analógica a digital y que en este caso mi computadora la pueda comprender, ¿ok? Yo puedo tener en un sistema muchas variables. Yo siempre les doy de ejemplo un tanque. En ese tanque se puede decir que están conectados a varias tuberías donde se le inyecta, por ejemplo, agua y vapor caliente. O no digamos agua, vamos a decir que es una miel en el proceso de fabricación de la cerveza. Para tratar la cebada se inicia con un proceso como este, o sea, se aplica una miel en un tanque y esa miel es cocida para tratar la cebada a cierta temperatura. Entonces a ese tanque se le conecta vapor caliente, agua y la miel. Estoy hablando de 3 tuberías. Cada una de ellas se le controla el flujo. El flujo es una variable que es la velocidad con la que estos elementos entran al tanque. Y además también se controla la temperatura con la que se está cocinando esta miel. Entonces fíjense que yo voy a hablar de varias variables. Estoy hablando de la variable temperatura, estoy hablando de la variable de flujo, que es la velocidad con que el agua o la miel o el vapor vienen por sus tuberías. Tengo 3 tipos de flujo allí. Y estaría hablando también del nivel de llenado del tanque. El nivel es la cantidad de litros que puedo tener en un tanque.
fíjense que estaría hablando de 4 variables físicas. Fíjense que en el sistema de adquisición habla de una variable física aquí, ¿ok? Porque este es el diagrama de bloques que tenemos para comprender. Por cada una de esas variables nosotros vamos a tener un transductor. ¿Qué es un transductor? Nosotros estamos acostumbrados a decir que existen sensores, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un sensor de temperatura para saber la temperatura del tanque. Pero un sensor no es lo mismo que un transductor. Un sensor es, por ejemplo, el termómetro que yo utilizo para saber si una persona tiene fiebre, ¿ok? ¿Por qué? Porque él tiene el mercurio, se lo coloqué a la persona y yo lo vi. Pero sencillamente lo que yo estoy viendo es siempre temperatura. El transductor va a traducir la variable original a una variable de tipo eléctrica que puede ser corriente o voltaje. En el caso del tanque, por ejemplo, la temperatura puede ser que esté de 0 a 100 grados centígrados. Voy a tener un transductor por cada una de las variables conectadas. Voy a tener el transductor de flujo, el transductor de la temperatura y voy a tener el transductor de nivel. Los transductores, por lo general, miden de 0 a 5 voltios, ¿ok? Y de 0 a 2.5 miliamperes. Entonces, el transductor es como cuando yo traduzco del español al inglés. Él va a decir 100 grados centígrados equivale a 5 voltios o equivale a 2.5 miliamperes. 0 grados centígrados va a equivaler a 0 voltios. 50 grados centígrados equivale a 2.5 voltios, ¿ok? O a 1.25 miliamperes. Entonces, fíjense, estoy traduciendo grados centígrados a voltaje o corriente, según el transductor que nosotros hayamos elegido. Como ustedes pueden observar, estos valores son muy pequeños. Entonces, estos se pasa a través de un amplificador operacional para amplificarlo de manera que los próximos dispositivos los puedan leer de manera correcta. Este amplificador, para los que ya vieron Electrónica 2, se puede construir con amplificadores operacionales porque esto se llama amplificador de instrumentación. Si ustedes buscan en los libros de electrónica, el Cowling, por ejemplo, este es un amplificador que está diseñado con 3 amplificadores operacionales. Pero ya existe el chip listo para instalar, donde ya internamente están conectados los 3 amplificadores que van a funcionar para ser utilizados en la industria. ¿Ok? Una vez que nosotros realizamos la amplificación, vamos a pasar la señal por un filtro, ¿ok? Ahí dice filtro pasabajas porque lo tomé textualmente del libro texto, pero en realidad el filtro que vamos a colocar allí puede ser pasabaja, pasa alta, de doble banda, porque va a depender del lugar donde esté el sistema de control. Si nosotros vamos a cualquier fábrica de la zona industrial, nosotros nos vamos a encontrar que puede ser que sea muy tranquilo, puede ser que haya mucho ruido. De repente el ruido venga es por la señal eléctrica generada por la empresa. Entonces, los ruidos se generan por diferentes frecuencias, eso lo sabemos, y dependiendo de la frecuencia por la que se esté dando el ruido, es que nosotros allí vamos a aplicar el filtro. Luego del filtro, ¿ok? Viene lo que se conoce como un multiplexor analógico. El multiplexor es un dispositivo que tiene muchas entradas y una sola salida, ¿ok? ¿Por qué muchas entradas? Porque nosotros le vamos a colocar a cada una de las entradas una variable. Por una entrada del multiplexor viene lo de la temperatura, por otra entrada viene el flujo y por la otra entrada viene el nivel.
Después del multiplexor analógico, que les decía que tiene varias entradas y una sola salida, va a ir pasando cada una de ellas y viene un dispositivo que también se construye con amplificadores operacionales y que dentro de unos minutos les voy a mostrar, que se llama muestreador y retenedor. Estos son dos conceptos que nos van a acompañar durante todo el semestre, ¿ok? Muestrear y retener. Hoy lo vamos a ver de manera conceptual, luego los vamos a trabajar de manera matemática. El muestreador es quien comienza la digitalización. Empieza a hacer la discretización de cada una de las señales con las que yo estoy trabajando. Y el retenedor, en algunos textos, dependiendo del país o de donde haya sido editado, le dicen también mantenedor o sostenedor, porque lo que hace es mantener el valor que ha sido muestreado el tiempo suficiente para que no se pierda y el próximo dispositivo, que es el convertidor de analógico a digital, le dé tiempo de leerlo. ¿Ok? Por eso se llama así, retenedor, sujetador o mantenedor. El convertidor analógico a digital es un dispositivo que ya va a tomar un valor que, por ejemplo, son 50 grados centígrados y que eso pasó a ser 2,5 voltios. Esos 2,5 los va a llevar a un número binario 001101, ¿ok? Y se lo va a enviar al controlador digital, que es la salida que ustedes pueden ver aquí. Entonces, el controlador digital es la computadora, o puede ser un microprocesador, o puede ser un PLC. Un PLC es un dispositivo que se llama controlador lógico programable. Es súper fascinante. Yo les recomiendo que hagan un curso de eso porque se usa en la industria y da dinero. ¿Okay? Que se programa y se utiliza en los sistemas para eso, para hacer lectura de las variables y tomar decisiones y generar acciones. ¿Ok? Entonces, el controlador digital puede ser cualquiera de esos equipos, siempre tomando en cuenta que lees señales digitales. Y hasta aquí el sistema de adquisición de datos. O sea, el sistema de adquisición de datos lo que hace es tomar las señales, hacer las lecturas de la entrada y acondicionarla para que el controlador digital la pueda leer, entender y tomar una decisión. Cuando ya el controlador digital toma la decisión en función de la lectura, comienza lo que se conoce como el sistema de distribución de datos. ¿Ok? La distribución de datos, entonces, no es más que aquí apenas ustedes lo pueden apreciar, dice que viene del controlador digital, que es un registro, que es una cadena de bits, donde dice qué es lo que se va a hacer. Ahora, estos registros vienen a un dispositivo llamado demultiplexor, que el demultiplexor ahora es al revés del multiplexor. Este dispositivo tiene una entrada y muchas salidas, ¿ok? ¿Por qué muchas salidas? Porque dentro del sistema con el que estoy trabajando voy a tener varios dispositivos para accionar. O sea, puedes decir que voy a apagar una válvula, que voy a apagar una bomba, que voy a apagar el calefactor, que voy a apagar la máquina que está inyectando la máquina de vapor. Entonces, fíjense que ya yo hablo de apagar o encender. Esas son las acciones que se van a tomar. O de repente, si es el sistema de calefacción, aumentar la llama, abrir una compuerta para que aumente la llama o cerrarla, ¿ok? Entonces, como son varios dispositivos sobre los que hay que accionar, la salida de los demultiplexores, cada uno de ellos con los demás dispositivos que le voy a nombrar ahorita, va a ir conectado a estas salidas de acción. Entonces, el demultiplexor en cada una de sus salidas tiene un convertidor digital analógico. Es decir, la traducción que viene del controlador digital, ahora la voy a llevar a una señal analógica. La voy a volver a convertir, por ejemplo, en una rampa o en una onda o en un escalón, dependiendo de cómo venga. Y esa señal ahora es analógica. Por eso ustedes pueden ver que yo ahora solamente tengo aquí a la salida un retenedor después del convertidor, porque el retenedor es un dispositivo analógico y va a volver a hacer su acción
de sostener el valor para enviárselo, y ustedes ven que aquí la salida dice al actuador. El actuador, como les decía, es la bomba, es la válvula, es el motor, es lo que yo voy a accionar. Por ejemplo, yo siempre les digo, si yo tengo un tanque en mi casa de agua, que es el ejemplo más sencillo, mi tanque siempre tiene una bomba y tiene una llavecita de paso, que es lo que nosotros llamamos válvula. Entonces es allí donde la bomba y la llave o válvula son los actuadores de ese sistema que tengo allí de control. ¿Entendido? Entonces, para finalizar, el punto que siempre vamos a estar trabajando es el proceso de muestreo, ¿ok? El muestreo es un proceso que está involucrado en la digitalización de las señales periódicas y consiste en tomar muestras de la amplitud de la señal analógica con la que estamos trabajando. Va a estar se va a tratar con un periodo de tiempo, que es una variable que siempre vamos a estar utilizando, y el intervalo de ese muestreo debe ser constante, es decir, el periodo con el que esté trabajando. Sabemos que el periodo es 1 sobre la frecuencia. Por eso esa frecuencia se conoce como tasa de muestreo y determina el número de muestras que se toma de señales. Entonces, el proceso de muestreo no es el mismo proceso de cuantificación, ¿ok? El proceso de muestreo en este caso es para digitalizar. Y también nosotros luego vamos a retener para reconstruir una señal. Entonces aquí, en esta lámina que les estoy mostrando, es el mejor ejemplo, el que siempre les voy a estar mostrando, y que va a estar relacionado con la transformada Z que vamos a ver en la próxima clase, y es que yo tengo en la señal o en la figura A una señal analógica. Cuando lo pasemos por un muestreador, que siempre va a ser representado por un switch, y ahorita les voy a mostrar cómo, lo que nosotros vamos a obtener es que cada vez que ese switch se cierre, obtengo una muestra, el switch se abre, ¿ok? Fíjense que aquí la señal se queda en 0 y no pasa nada hasta que el switch se cierra y tomo la próxima señal. Este valor que está aquí es analógico. Por ejemplo, este valor puede ser 10 voltios, 15 voltios, ¿ok? La señal es la que es discreta, pero los valores tomados en estos puntos son analógicos, porque son valores que yo estoy hablando de voltaje y de corriente. Fíjense que les estoy diciendo 10 voltios, 5 voltios, 15 voltios. Yo todavía no les estoy hablando de un número binario. ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí. Cuando este valor, el valor es el que pasa por el convertidor analógico a digital, ahí es donde sí se convierte en un valor digital. Entonces, el proceso de muestreo siempre va a estar acompañado de la cuantificación, porque lo que hace es valorizar una señal analógica, ¿ok? Para luego ser reemplazada por una amplitud digital mediante un número binario, que es lo que yo les estaba diciendo. Entonces, el término discretización en lugar de muestreo se utiliza con frecuencia en control. Por eso, de hecho, la materia se llama sistemas de control en tiempo discreto, ¿ok? Entonces, un ejemplo de un muestreo es el que hace un radar, que él va girando y toma la información acerca de la altura y de la posición. En este caso, ellos se llaman azimut y elevación, que lleva un avión, por ejemplo, y cada vez que da una vuelta, toma el valor que da la antena y lo va guardando en un controlador digital para poder hacer el rastreo de qué está sucediendo, por dónde se fue durante el vuelo. Ok, entonces, para muestrar la señal analógica se deben tomar señales de muestra en tiempo determinado. ¿Cómo funciona esto? Ok, y ya esto sería mi última lámina para funcionar, pero este es el circuito que me interesa que entiendan. El circuito de muestreo y retención está compuesto por dos amplificadores operacionales, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver que tengo 1 y 2. Están conectados a través de un switch que está controlado por un comando de muestreo y retención. Esto que está aquí es un dispositivo programado
con un periodo de tiempo para hacer que este switch se cierre y se abre en un tiempo programado o determinado. Fíjense que los dos amplificadores están configurados en modo de seguimiento. Para los que no han visto electrónica 2 aún o han trabajado con el amplificador, esta es una configuración donde lo que está en la entrada, si esto tiene una ganancia unitaria, lo que está en la entrada es lo mismo que va a pasar hacia la salida. Eso se llama modo seguimiento en configuración de seguimiento. ¿Okay? ¿Qué pasa? Cuando este dispositivo manda a que el switch se cierre, se está trabajando con el modo de seguimiento. Se cierra el switch, el valor de la entrada pasa a través de aquí y este switch se abre. Cuando el switch se abre, estoy en el modo de retención. La retención la hace el segundo amplificador en conjunto con este condensador que ustedes pueden ver aquí. Porque ¿cómo sucede esto? El valor que venía por aquí, vamos a suponer que sean 2 voltios, carga al condensador, el condensador se carga con 2 voltios y mientras el switch esté abierto, aquí se va a mantener o se va a retener los 2 voltios, que es el valor que va a pasar hacia la salida. Y le va a dar tiempo al convertidor de analógico a digital, que debe estar pegado aquí, según el diagrama de bloques que vimos hace rato, de tomar el valor para convertirlo. ¿Por qué esto pasa así? Porque en realidad los tiempos programados son muy pequeños y muy rápidos. ¿Ok? Cuando yo digo un segundo es mucho tiempo dentro de un sistema de control. Por lo general se hablan de milisegundos o microsegundos. Entonces, este switch abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra muy rápido, pero también para que no se pierdan los valores, este condensador se está cargando y va pasando estos valores hacia la salida. Fíjense que aquí dice salida analógica, porque recuerden que está pasando es un valor analógico, una muestra. El convertidor de analógico a digital es quien lo convierte en un número digital para que el controlador digital lo comprenda. Ok, entonces hasta aquí el contenido de la unidad número 1 que vamos a estar evaluando en el cuestionario. De la unidad número 1 que los invito a leer el libro de Kazuhito Ogata de Sistemas de Control en Tiempo Discreto. Bueno, espero que entiendan todo lo que les he explicado hoy. Cualquier duda me escriben por el foro de dudas. Que tengan buenos días.